¿Alguna vez se han detenido, en medio del silencio sepulcral de la madrugada, cuando el mundo duerme y solo se escuchan los latidos del propio corazón, a preguntarse qué existe realmente del otro lado? ¿Qué hay justo detrás de ese velo invisible, delgado y silencioso que separa nuestra vida mortal de la eternidad inminente? Para la inmensa mayoría de nosotros, atrapados en la rutina y en lo material, esto es un misterio impenetrable, una duda que a veces nos quita el sueño y nos llena de incertidumbre. Pero hubo un hombre en nuestra historia reciente que no tenía necesidad de imaginar nada, porque él lo veía. Él caminaba, literalmente, entre dos mundos, y lo que este hombre descubrió sobre el poder de una simple oración de 10 segundos es capaz de hacer temblar los cimientos mismos del infierno y abrir de par en par las puertas doradas del paraíso. Hijos míos, os pregunto con la mano en el corazón, ¿cuántas veces habéis rezado una Ave María de forma distraída? Tal vez mientras conducíais camino al trabajo, o mientras lavabais los platos con cansancio, o murmurando mecánicamente las palabras mientras el sueño os vencía por la noche. Seguramente habéis pensado en vuestra humildad que esas oraciones dichas sin la pompa de la liturgia o sin un éxtasis místico se perdieron en el viento, carentes de valor ante el trono del Altísimo. Y si yo os dijera hoy, con la autoridad de los santos, que una sola de esas oraciones olvidadas pudo haber sido la llave que abrió el cielo para un alma que llevaba siglos esperando? ¿Y si esa pequeña oración fue el escudo que impidió una tragedia en vuestra familia sin que jamás lo supierais? San Padre Pío de Pietrelcina, el capuchino estigmatizado que cargó en su propia carne las llagas vivas de la pasión de Cristo durante 50 años, enseñaba con una autoridad que helaba la sangre de los escépticos y encendía el fuego en los devotos. Él reveló una verdad conmovedora, y es que una única Ave María, rezada con fe, aunque sea una fe pequeña como un grano de mostaza, tiene un peso atómico en el mundo espiritual. Él nos enseñó que esta breve salutación a la Virgen Santísima no es solo una repetición piadosa, es la moneda más valiosa, el tesoro más codiciado para el rescate de las almas en el purgatorio. Os ruego por la salvación de vuestras propias almas y las de vuestros seres queridos, que escuchéis atentamente hasta el final, porque la última revelación que traeré hoy desafía toda lógica humana y científica. Os explicaré cómo, según la mística del Padre Pío, podéis salvar a alguien que ya falleció hace muchos años, cambiando su destino eterno mediante una oración hecha hoy. Es el misterio del tiempo de Dios, algo que la mayoría de los católicos ignora, pero que el Padre Pío veía suceder ante sus ojos llenos de lágrimas. Si deseáis que vuestras oraciones dejen de ser palabras vacías y se conviertan en espadas de fuego contra el mal, acompañadme en este viaje espiritual. Para entender la magnitud de lo que vamos a tratar, necesitamos comprender quién nos habla. El Padre Pío no era un sacerdote común. Dios, en sus insondables designios, le concedió carismas terribles y maravillosos, como el conocimiento de lo sagrado, la bilocación y, sobre todo, la visión de almas. Él veía el estado real de las conciencias que se arrodillaban en su confesionario antes de que abrieran la boca. Percibía la presencia física y luminosa de los ángeles custodios, y lo más doloroso, sentía en su propia piel el ardor de las almas del purgatorio que venían en peregrinación a pedirle sufragio. Cuando el Padre Pío hablaba sobre el poder del Ave María, no estaba recitando teología leída en libros antiguos, estaba dando testimonio ocular. Él veía cómo la gracia se movía físicamente, como un río de luz, cada vez que un pecador pronunciaba las palabras «Dios te salve, María». La raíz inquebrantable de este poder no es un invento humano, sino que se encuentra tallada en el Evangelio de San Lucas. «Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo». Comprended esto. Cuando el arcángel Gabriel, uno de los príncipes del cielo, pronuncia estas palabras, la historia del universo cambia para siempre. El cielo desciende a la tierra. No es un saludo humano, es un saludo divino. El Padre Pío explicaba que, al repetir nosotros estas palabras, nos unimos a la voluntad misma de Dios que quiso honrar a María por encima de todas las criaturas angélicas y humanas. La Escritura nos garantiza que la oración ferviente del justo tiene mucho poder
y el Ave María es la oración que trae a Cristo al mundo, una y otra vez, en el corazón del fiel. La regla de oro aquí es lo que llamamos la economía de la gracia divina. El Padre Pío solía decir con su voz grave y profunda que si los hombres supieran el verdadero valor de una Ave María, no se atreverían a rezar otra cosa por el resto de sus vidas. Para él, la oración no es un discurso intelectual hacia el vacío, es una entrega total. Cada Ave María es una rosa mística, un beso depositado con ternura en las manos de la Virgen. Y el gran misterio, la gran belleza de esto, es que ella no se guarda esos besos. Ella es la criatura más humilde. Ella toma nuestras oraciones pobres, las purifica de nuestras distracciones, las embellece con sus virtudes y se las entrega inmediatamente a su Hijo Jesús. Nada se pierde, todo se transforma en gloria. Prestad atención, pues entraremos ahora en el corazón de esta enseñanza. Estos son los escenarios donde el Padre Pío desveló el poder sobrenatural de esta oración mariana. Consideremos primero el misterio de la oración distraída. Muchos fieles viven atormentados por el escrúpulo y la culpa. Creen que porque su mente divagó pensando en las deudas o en los hijos mientras rezaban el rosario, sus oraciones son basura y no valen nada. Escuchad con atención esta historia real y consoladora de la vida del santo de Pietrelcina. Sucedió una tarde calurosa en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío se encontraba en oración silenciosa en el coro de la antigua iglesia, postrado ante el Santísimo Sacramento. La atmósfera estaba cargada de esa paz densa, casi palpable, típica de los lugares donde el cielo toca la tierra. Un fraile joven que lo observaba discretamente a cierta distancia notó que, de repente, el semblante del Padre Pío se transfiguró. Su rostro, habitualmente marcado por el dolor constante de los estigmas y el peso de los pecados ajenos, palideció mortalmente. Sus ojos oscuros y profundos se llenaron de lágrimas y se fijaron con una intensidad avasalladora en un rincón vacío y oscuro de la capilla. No miraba a la pared, miraba a alguien. El fraile, preocupado por la salud del padre, se acercó después con mucha cautela y le preguntó qué había ocurrido. El Padre Pío, respirando con dificultad como quien acaba de hacer un esfuerzo sobrehumano, respondió que un alma del purgatorio había venido hasta allí, desde las profundidades de su purificación, solo para agradecerle por una única Ave María que ofreció hace mucho tiempo. El santo explicó entonces los detalles. Más temprano ese mismo día, mientras cruzaba el patio del convento bajo el sol abrasador del verano italiano, sudando y cansado, había susurrado una Ave María de forma rápida, casi mecánica, ofreciéndola por quienquiera que la estuviera necesitando en ese instante. No hubo una concentración perfecta, no hubo levitación ni éxtasis místico en ese momento, solo hubo un impulso fugaz de caridad espiritual en medio del cansancio. Sin embargo, gracias a su visión sobrenatural, el Padre Pío vio la realidad. Aquella única oración, aparentemente pequeña y frágil, cayó sobre esa alma sufriente como una gota de agua cristalina sobre carbones encendidos. Fue el empuje final, la fuerza de gravedad divina que esa alma necesitaba para ser arrancada de los tormentos y ser lanzada hacia la luz eterna. La lección teológica es profunda. Nuestra Señora no es una contable estricta que juzga la calidad retórica de vuestra oración. Ella mira la intención profunda del corazón. El Padre Pío aconsejaba no rezar solo cuando nos sintamos santos o llenos de fervor, sino rezar especialmente cuando nos sintamos débiles, secos y áridos. Una oración hecha en la aridez, en el desierto del sentimiento, vale oro puro ante Dios, porque exige voluntad y sacrificio, no solo emoción. El segundo punto revela algo maravilloso, y es que el cielo guarda celosamente lo que nosotros, en nuestra fragilidad, olvidamos. Es el tesoro de la infancia. En una ocasión, mientras el Padre Pío atendía las interminables filas de hombres y mujeres en el confesionario, una labor que a veces le tomaba hasta 15 horas al día, se detuvo súbitamente. Levantó la vista por encima de la rejilla hacia una penitente arrodillada y con una sonrisa suave y luminosa que rara vez mostraba durante el sacramento, le susurró que se fuera en paz, pues su madre ya gozaba de la gloria del cielo. La mujer, al escuchar esto, rompió en un llanto desconsolado.
Su madre había fallecido hacía ya varios años y ella cargaba en su conciencia con una culpa tremenda, la culpa tortuosa de sentir que nunca había rezado lo suficiente, ni ofrecido suficientes misas por el descanso de su alma. Al terminar la jornada, los otros frailes, intrigados por la escena, le preguntaron al Padre Pío cómo era aquello posible. Él les reveló el misterio. Dijo que vio el alma de su madre entrando triunfante en el cielo. Ella le comunicó espiritualmente que pudo entrar finalmente en la gloria gracias a que su hija rezó una vez, una única vez, una Ave María por ella en un día en que se sentía muy sola y triste. Lo más impresionante de este relato es el cuándo ocurrió. La mujer había hecho esa oración cuando era apenas una niña pequeña. Ella ni siquiera lo recordaba. Había sido un susurro infantil, inocente, pero Dios recordaba. La Virgen María había tomado aquella oración de niña, pura y simple, y la había guardado como un diamante en un cofre sagrado, reservándola para utilizarla en el momento exacto, años después, en que el alma de la madre necesitara ese último auxilio para subir. Esto nos demuestra que el Ave María es eterna, no tiene fecha de caducidad. Una oración hecha hace 20 años todavía resuena hoy en los corredores del cielo. Dios no descarta nada que se haga con amor. Hijos, si rezasteis por vuestros padres fallecidos cuando erais jóvenes, esas oraciones continúan trabajando por su salvación ahora mismo. También debemos hablar del grito en el campo de batalla, la fe en la desesperación. Existe un testimonio poderoso, crudo y visceral, de un soldado que regresó de la guerra, traumatizado por los horrores que sus ojos habían visto. Este hombre buscó al Padre Pío en San Giovanni Rotondo y le confesó, temblando, que en medio de una explosión terrible donde vio morir despedazados a sus compañeros, él no tuvo tiempo de hacer un acto de contrición perfecto, no tuvo tiempo de reflexionar teológicamente. Solo gritó por instinto animal y pavor, «Ave María, ayúdame». El soldado se sentía indigno, sucio. Creía que su fe era hipócrita porque solo había acudido a Dios por miedo a la muerte, no por amor. El Padre Pío lo miró profundamente, con esos ojos que leían el alma, y le dijo con firmeza que estaba vivo porque su grito había llamado a su madre. Le aseguró que una Ave María dicha con miedo sigue siendo una Ave María, y la madre corre cuando el hijo grita. El santo le explicó que el pánico es a menudo el corazón humano abriéndose a la fuerza, rompiéndose el orgullo ante su propia impotencia. Nuestra Señora no espera a que estemos calmados, peinados y compuestos para socorrernos. El Padre Pío enseñaba que el Ave María funciona como un hilo de acero inquebrantable. María sostiene una punta, Jesús la otra, y nosotros, en nuestra miseria, nos aferramos al medio. Incluso si el soldado gritó sin piedad devocional, gritó con verdad existencial. Nunca subestiméis el poder de clamar a la Madre en las horas de angustia negra. En las crisis financieras que os quitan el sueño, ante el diagnóstico médico aterrador, en el miedo paralizante al futuro, el grito del Ave María es, muchas veces, lo único que impide que el abismo de la desesperación nos trague. Y ahora, hemos llegado al punto más misterioso, denso y profundo de la teología mística del Padre Pío, el concepto que desafía nuestra mente racional, y es que para Dios no existe el demasiado tarde. Un hombre, atormentado por su pasado y por la muerte de un familiar descreído, le preguntó con angustia al Padre Pío qué sucedía si rezaba ahora por una tragedia que ya había ocurrido, o por alguien que murió hace mucho tiempo sin sacramentos, y él no había rezado en la hora de su muerte. Preguntaba si era inútil, si había perdido la oportunidad. El Padre Pío negó vehementemente con la cabeza. Su rostro se tornó solemne y pronunció esta enseñanza sublime que debéis grabar en vuestras almas. Dijo que para nosotros el tiempo es una línea de pasado, presente y futuro. Pero para Dios no existe el pasado. Él es un eterno presente. Todo está ocurriendo ahora ante sus ojos. La Ave María que tú rezas hoy, ahora mismo, en este instante, Dios ya la previó desde toda la eternidad, y Él puede tomar los méritos de esta oración y aplicarlos en el momento de la muerte de aquella persona. Hace 5, 10 o 20 años, comprended la magnitud gigantesca de esto, mis queridos hermanos. Esto significa que si tenéis un abuelo, un padre,
o un amigo que murió lejos de la fe, o alguien que partió de forma trágica y repentina sin tiempo de confesarse, vosotros podéis rezar hoy. Vuestra Ave María de este momento puede ser colocada por las manos de Nuestra Señora en el lecho de muerte de esa persona, en el pasado, concediéndole la gracia del arrepentimiento final en ese último segundo de conciencia antes de expirar. El Padre Pío veía esto suceder. Él veía almas que se salvaron en el último suspiro porque un pariente rezaría por ellas 10 años después. Es la omnisciencia divina aplicada a la misericordia infinita. El rosario es una máquina del tiempo de la gracia. No existe el tarde para el amor de Dios. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Ved cómo la sabiduría de este humilde fraile capuchino desmonta nuestra visión pequeña, limitada y humana. Desde el coro silencioso, donde una oración distraída alivia un sufrimiento atroz, hasta la infancia, donde una plegaria inocente salva a una madre, desde el campo de batalla sangriento hasta la eternidad fuera del tiempo. El hilo conductor es siempre el mismo, la humilde Ave María. El Padre Pío solía llamar a la Virgen la tesorera de las gracias. Ella va detrás de nosotros, recogiendo cada murmullo, cada suspiro dirigido al cielo, y lo transforma en luz eterna. Sin embargo, como vuestro guía en este momento, debo advertiros con la severidad de un padre espiritual responsable. No caigáis en la superstición vacía. La Ave María no es un hechizo mágico, ni un amuleto que nos exime de la conversión personal. De nada sirve recitar 1000 Ave Marías con la boca si el corazón está podrido de odio, lleno de rencor hacia el hermano o cerrado al perdón. El Padre Pío alertaba severamente que la oración sin caridad es como un cuerpo sin alma, es un cadáver. Para que el Ave María tenga ese poder de dinamita espiritual, debe brotar de un corazón que, aunque sea pecador y débil, desea sinceramente amar a Dios y cambiar de vida. La Virgen no escucha a los soberbios que no quieren arrepentirse. ¿Qué haremos hoy con esta enseñanza? No podemos simplemente escuchar y olvidar. Quiero proponeros un plan de batalla espiritual inspirado en el Padre Pío para vuestra vida moderna. Primero, la oración por los olvidados. Todos los días, al rezar vuestro Santo Rosario, ofreced una decena específicamente por las almas del purgatorio que no tienen a nadie que rece por ellas. Son las almas más abandonadas. El Padre Pío decía que estas almas son agradecidas y se convierten en las intercesoras más feroces por nuestras familias. Segundo, la Ave María del trabajo. Mientras realizáis vuestras tareas diarias, lavando la ropa, conduciendo en el tráfico, caminando hacia la oficina, rezad. No os preocupéis si la mente divaga un poco. Mantened la intención. Decidle a la Madre que eso es para ella y convertid vuestro trabajo en oración. Y tercero, el rescate del pasado. Elegid hoy a un ser querido que ya partió y por cuyo destino teméis. Arrodillaos y rezad una Ave María con todo el fervor de vuestra alma, pidiendo a Nuestra Señora que aplique los méritos de esta oración en el momento de su muerte. Confiad en el eterno presente de Dios. Hacedlo hoy. En sus últimos momentos de vida, en septiembre de 1968, cuando las fuerzas ya le abandonaban y su voz se apagaba como una vela en el viento, los frades que rodeaban su lecho escuchaban al Padre Pío repetir incesantemente, como un mantra de amor infinito, 2 palabras. No pronunciaba grandes discursos teológicos, solo decía Ave María, Ave María, Jesús, María. Fue la última arma que empuñó contra la oscuridad. Él sabía mejor que nadie que no hace falta ser un gigante para mover el cielo. Basta ser un hijo pequeño que se aferra con confianza a la mano de su madre. Os invito a repetir conmigo ahora, desde donde estéis, cerrando los ojos al mundo y abriéndolos al cielo. Hacedlo con voz audible y solemne. Oh María, Madre de Dios y Madre mía, yo te entrego esta Ave María como un beso de amor filial. Tómala en tus manos purísimas, límpiala de mis imperfecciones y llévala donde haya más dolor, donde haya más oscuridad. Que por el poder del nombre de Jesús, esta oración rompa las cadenas de la muerte, alivie al purgatorio y traiga luz a las almas que sufren. San Padre Pío, enséñanos a amar a la Madre como tú la amaste.
rogad por nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, si esta enseñanza ha tocado alguna fibra de vuestro corazón, si sentís que vuestra fe se ha encendido aunque sea un poco, no guardéis este tesoro bajo tierra. Hay millones de almas sedientas que necesitan saber que sus oraciones tienen poder. Compartid este vídeo con vuestra familia, en el grupo de la parroquia, con ese amigo que ha perdido la esperanza. Y por favor, dejadme en los comentarios un testimonio. Contadme si alguna vez habéis sentido el auxilio de la Virgen en un momento desesperado. Yo leeré cada historia y rezaré por vosotros. Que la paz insondable de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión maternal de la Virgen Santísima desciendan sobre vosotros, sobre vuestros hogares y sobre vuestros difuntos. Quedad con Dios y con la bendición de San Padre Pío.